La diputada señora Olona dispone de 5 minutos para su defensa. Señora presidenta, muchas gracias. Señorías, sometemos a su mejor consideración una proposición no de ley registrada por el Grupo Parlamentario Vox que tiene por finalidad instar al Gobierno de la Nación que promueva las acciones necesarias para que se prohíban los conocidos como ongi etorri, esto es, homenajes a etarras que son excarcelados luego de cumplir las penas de prisión, en cuanto, asimismo, a aquellos que conlleven descrédito y humillación a las víctimas del terrorismo. Esta proposición no de ley parte de dos axiomas esenciales. Las acciones terroristas de los etarras en modo alguno les hace acreedores ni dignos de ser homenajeados públicamente cuando cumplen sus penas de prisión. Y, en segundo lugar, los homenajes a etarras son gravemente humillantes para las víctimas del terrorismo. La cuestión es muy sencilla y no caben equidistancias. Etarras, no. Víctimas del terrorismo, sí. En el año 1998, al grito de «Cipayos asesinos», el ataúd de la etarra del Comando Vizcaya, Ignacia Ceberio, fue introducido a hombros por miembros de HB en el Ayuntamiento de Lizarza, su pueblo natal, en el que había sido nombrada hija predilecta y donde quedó instalada la capilla ardiente. En el año 2005 se produjo equivalente acto ignominioso, si bien esta vez quien alzaba a hombros el féretro de un etarra era el señor Otegi. En el año 2016, los medios de comunicación publicaron cómo en el Ayuntamiento vizcaíno de Lekeitio se había sentado en el sillón del alcalde a un etarra recién excarcelado y se le rindió homenaje en el Salón de Plenos. En ese momento, año 2016, es la diputada que hoy les habla quien servía como abogado del Estado jefe en el País Vasco y quien tuvo el honor de recurrir en el orden contencioso administrativo dicha ignominiosa actuación por la humillación que comportaba para la dignidad de las víctimas del terrorismo. Para todas las víctimas del terrorismo, pero singularmente para las 4 víctimas que fueron asesinadas en Lekeitio. Alberto Villena, guardia civil, 27 años, dejó una hija. Manuel Vicente González, secretario municipal, 49 años, 6 hijos. Juan Rodríguez, policía municipal, 49 años, 3 hijos. Ignacio Montes, marinero, 36 años, 4 hijos. La más elemental decencia y moralidad debería llevarnos a empatizar con los familiares de las 4 víctimas especialmente asesinadas en dicho municipio, que no solamente se han visto arrebatadas de sus seres queridos, sino que ven cómo parte de la sociedad, con el apoyo de los poderes públicos, lo que hacen es considerar como héroes a los asesinos. El punto de inflexión normativamente es la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo y concretamente su artículo 61. Previamente se había dictado una normativa específica en el País Vasco en el año 2008 que igualmente tenía por finalidad la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo. Dicho artículo 61 de la Ley 29/2011, es el que me permitió como abogado del Estado poder recurrir dichas actuaciones ignominiosas. Les he citado una, pero tuve el honor de interponer más de 1.500 recursos contencioso-administrativos, en todos los casos con resultado satisfactorio, que anulaban las actuaciones públicas que suponían una humillación a las víctimas del terrorismo. Hoy lo que tenemos es un comunicado de los principales sindicatos policiales de fecha 16 de octubre de 2020 en el que denuncian el hastío y abandono institucional del Estado a su policía en la comunidad autónoma y en el que denuncian que en los últimos tiempos asistimos con perplejidad, cito literalmente, al avance silencioso de movimientos separatistas y a la exclusión de cualquier cuestión que evidencie la presencia del Estado en Euskadi ante la indiferencia de nuestros responsables políticos e instituciones. En el ámbito social, diariamente se realizan actos de bienvenida a miembros de ETA salidos de prisión, homenajeándoles sin ningún tipo de pudor ni medida legal que contenga los actos de apología del terrorismo que en sí mismo constituyen, al tiempo que imágenes del jefe del Estado son decapitadas en la plaza pública el Día de la Hispanidad. Señoría, los sindicatos policiales, que son quienes tienen el conocimiento del territorio, al igual que las asociaciones de víctimas del terrorismo, están denunciando la total permisibilidad por parte de este Gobierno como concesión hacia EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, de cuyos votos dependen, permitiéndose que se produzca una doble victimización de las víctimas del terrorismo de ETA y que se produzca una rendición de la batalla que ahora mismo estamos librando, cuál es la batalla del relato.
Esta absoluta dejación se produce intencionadamente, porque yo soy testimonio que con la aplicación de la legislación actualmente vigente se pueden frenar estos actos ignominiosos de humillación a las víctimas del terrorismo. Les pido que no mantengan equidistancia alguna. Etarras no, víctimas del terrorismo sí. Y les pido que apoyen una proposición no de ley que, aunque es extensa, en el suplico solicita simplemente que instemos a las delegaciones del Gobierno, especialmente en Navarra y en País Vasco, a promover las actuaciones necesarias para que no tengan lugar los ongi etorri en cuanto comportan una clara humillación a las víctimas del terrorismo de ETA, y que igualmente se promueva la aprobación de un régimen sancionador que permita que no sea necesario acudir ni a la vía penal, Audiencia Nacional, ni a la vía contenciosa administrativa, sino simplemente dotemos a las administraciones públicas de los instrumentos necesarios para dar lo que merecen a aquellos que lo dieron todo por nosotros. Formula la pregunta el diputado señor Gil Lázaro. Tiene por el tiempo que usted disponga. Muchas gracias, señora presidenta. Señor secretario de Estado, ¿qué explicación da el ministro del Interior, en este caso el Ministerio a través de usted, a las declaraciones que el señor ministro realizó el día 12 del 4 de 2020, donde afirmaba que no hay censura, sino una monitorización de las redes sociales por si hay discurso del odio? Muchas gracias, señora presidenta. Pues mire usted, señor secretario de Estado, por mucho que usted lo niegue en este momento, lo que da la sensación en función de los testimonios cualificados de altísimos responsables del Ministerio es que precisamente a lo que se estaba era a detectar críticas y opiniones personales. Así lo señaló el día 12 el señor ministro del Interior en la declaración que le he transcrito, pero lo que es más grave es que 7 días después, el 19 de abril, el general Santiago dice que la Guardia Civil está en las redes con un doble objetivo: reducir el estrés social y minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Y si las cosas fueran como usted las ha señalado, no hubiera salido inmediatamente a la declaración del general Santiago el ministro del Interior, no diciendo la verdad, diciendo que simplemente había tenido un lapsus el general Santiago. Lapsus que no era tal, porque horas después de pretender el ministro del Interior ocultar esa realidad diciendo que era solamente un lapsus, en determinados medios de comunicación se publicaron las órdenes de servicio que respondían exacta y literalmente a lo dicho por el general Santiago y que, una vez conocidas públicamente, fueron inmediatamente anuladas. Mire, la realidad es que el Ministerio del Interior estaba en ese momento poniendo en marcha todo un aparato para espiar a los españoles, para perseguir a su libertad de expresión en las redes y estableciendo un modo de censura previa que ni siquiera constitucionalmente en el estado de excepción está permitida. Ahora ya sabemos que todo ello era conforme a un objetivo fundamental: minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Es decir, imponer una especie de verdad oficial anulando toda voz crítica y, desde luego, perseguir al discrepante, como se vio después con la intervención estelar, como no podía ser menos, de la fiscal general del Estado. Usted sabe perfectamente, señor secretario de Estado, que ese planteamiento era un planteamiento profundamente ilegal, porque en nuestro ordenamiento jurídico están prohibidas las llamadas investigaciones prospectivas, y este era un caso típico y tópico de investigación prospectiva. ¿Sabe usted eso perfectamente, señor ministro? ¿Sabe usted que una cosa es investigar un acto concreto presuntamente delictivo del que se tiene noticia en redes, contando con previa autorización judicial, y otra bien distinta es investigar sin ella con la excusa de buscar posibles delitos, que es exactamente lo que hicieron a acomodo e interés del Gobierno? Muchas gracias, señora presidenta. Desde luego me sorprende que diga el señor secretario de Estado que el general Santiago tuvo oportunidad de explicar o matizar sus palabras, puesto que esas palabras las pronunció en comparecencia pública desde la Moncloa el día 19 de abril y en su comparecencia del día siguiente, día 20 de abril, por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación, no se admitió ni una sola
pregunta dirigida al general Santiago. Los hechos son los hechos, los documentos están ahí, la determinación de la veracidad de las afirmaciones del general Santiago no admiten ninguna duda, y lo que sí que admite todas las dudas del mundo en cuanto a la intención, vuelvo a repetir, es que el señor ministro de Interior, nada más producirse las declaraciones del general Santiago, faltara a la verdad diciendo que era un lapsus cuando sabía de sobra que esa era la línea estratégica. Mire, según datos que son oficiales, solamente en el primer mes de esa labor de rastreo se clausuraron 45.000 dominios web y se rastrearon más de 400.000 páginas. Es decir, ¿qué criterio se han escogido para escoger cada una de esas páginas? ¿Acaso la identidad personal o militancia política del titular de cada una de ellas? ¿Acaso las denuncias ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por parte de militantes del PSOE según instrucciones recibidas del partido al efecto? Vuelvo a repetir, y con esto concluyo, que ustedes pueden ahora tratar de vestir el santo como sea, pero la realidad es que ustedes iniciaron una investigación prospectiva generalizada fuera del marco establecido en nuestro ordenamiento jurídico, expresamente contraria a él y sin tener ninguna constancia de delitos previos, simplemente para tratar de controlar un estado de opinión. Y eso se llama manipulación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, rompiendo su independencia al servicio del Estado simplemente para tratar de asentarlas en el cumplimiento de una finalidad partidista. Ese episodio ha sido uno de los episodios más vergonzosos de las muchas cosas lamentables, por desgracia, para los españoles y para los demócratas españoles, que ha cometido el Ministerio del Interior durante toda la gestión de esta pandemia. Nada más y muchas gracias, señora. Pregunta el diputado señor Alcaraz Martos. Gracias, presidenta. Señor secretario de Estado, le realizamos esta pregunta consciente de que el fraude de su respuesta, ya reiterado en muchísimas de las preguntas que hemos hecho al respecto a este Gobierno y a los gobiernos de estos últimos 10 años, se va a mantener. Pero tenemos que hacerla por la memoria de los españoles y por las víctimas del terrorismo, para que las víctimas del terrorismo estén en la memoria de todos los españoles. Por ello preguntamos que qué criterio se está llevando a cabo por parte del Gobierno para esos acercamientos que están llevando a cabo de los terroristas de ETA próximas y, si no, en la propia comunidad autónoma vasca. Gracias. Señor secretario, mire, llevamos más de una década donde de forma fraudulenta y a través de la vía Nanclares creada por Rubalcaba se está pagando a ETA el precio político. Se está pagando el precio político a la banda terrorista ETA, además incumpliendo precisamente esos protocolos que usted dice. He podido comprobar en primera persona, porque he hablado con muchísimas víctimas del terrorismo, donde ustedes y anteriores gobiernos han dicho que esos presos han pedido perdón a sus víctimas, y es mentira. Lo he hablado con las víctimas. Es mentira. Además, una de las exigencias que se hace dentro de los protocolos de la vía Nanclares es la colaboración con la justicia. Estoy seguro que usted no me podrá dar ningún dato de ningún terrorista que ha sido acercado en esta década que haya colaborado con la justicia para esclarecer los casi 400 asesinatos que todavía están sin juzgar. Por lo tanto, esto es un fraude de ley y están traicionando a los españoles y a las víctimas del terrorismo. Uno de estos pagos que se ha hecho a ETA ha sido al terrorista Andoni Otegi Eraso, autor del asesinato, entre otros, de la niña Silvia Martín Santiago en el cuartel de Santa Pola. Este terrorista, hijo también de un asesino, también se está beneficiando sin haber colaborado con la justicia para poder detener y poder juzgar a tantos terroristas que muchas víctimas estamos esperando verlos sentados en el banquillo. Por lo tanto, es un fraude que se está manteniendo durante todos estos gobiernos, durante estos 10 años. Ya prácticamente no quedan presos de ETA alejados de la comunidad autónoma vasca, y la respuesta usted la tendría muy fácil a esta y a otras muchas preguntas que le hemos hecho, que le vamos a hacer. Si hubiesen hecho los anteriores gobiernos o su gobierno pública la acta de negociación con ETA, ¿a qué temen? ¿Por qué no hacen pública la acta de negociación? Porque entonces la respuesta que yo tendría aquí hoy sería satisfactoria. Gracias. Señor Alcaraz, señor Lomana, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. Mire, señor secretario de Estado, la respuesta no se ajusta a la realidad y le voy a proporcionar datos concretos a fecha de hoy. Mire, no se han realizado PCRs a todos los policías, solamente de forma aleatoria a principios de la pandemia. Insisto, a día de hoy se las tienen que hacer ellos de forma particular y con el consiguiente coste a cargo de su economía personal. Además, no se están suministrando mascarillas FP2 a la policía, material a día de hoy, después de 8 meses de la COVID-19, indispensables para el ejercicio de su actividad. Por ejemplo, mire, la Brigada de Policía Judicial y la Brigada de Extranjería y Fronteras solo cuentan con mascarillas quirúrgicas. Sobra decir que tampoco cuentan con EPIs. Es más, a mediados de noviembre, es decir, dentro de escasas 2 semanas, comienza, por ejemplo, la temporada de la aceituna en Albacete. A fecha de hoy siguen sin tener un protocolo claro y concreto para evitar, por ejemplo, lo que ocurrió en julio, que es lo que nos trae a esta cuestión que yo le he planteado. Y de verdad se lo digo, no será porque no están advertidos. También le puedo asegurar que a fecha de octubre de 2020 hay 2 asentamientos ilegales en Albacete y no como su ministerio nos ha contestado en una pregunta hecha por este grupo parlamentario que niega la existencia de asentamiento ilegal alguno. Pues mire, le voy a comentar 2. Uno a la salida de Albacete, dirección Valencia, y el otro en la ciudad cerca de lo que se conoce como paraje de la Pulgosa. Además, no solo se ha reforzado la plantilla en la Comisaría Provincial de Albacete a todos los policías, sino que hay una unidad que está allí permanentemente, que es la UPR, que ahora mismo está cubriendo una situación grave que está ocurriendo en el puerto de Algeciras. Con lo cual, aquí se cumple la máxima, vamos a desvestir un santo para vestir otro. Y no sirve que puntualmente durante los acontecimientos que ocurrieron en julio proporcionen refuerzos. Estos solo estuvieron un mes. Mire, señor secretario, el liderazgo es sinónimo de anticipación y prevención, y más aún cuando se trata de acontecimientos de este tipo o de esta índole. Las soluciones parciales que llegan tarde y llegan cuando el problema se ha denunciado pública y mediáticamente corresponden a la mediocridad y a la falta de gestión propia de su Gobierno y su Ministerio en materia de control sanitario y protección a la Policía Nacional. Le digo una cosa, el problema de la inmigración ilegal y de los temporeros, viene de largo en la provincia de Albacete. Y la falta de protección a la Policía Nacional se está denunciando desde hace más de 10 años. Y a día de hoy estamos exactamente igual. Le digo una cosa, señor secretario de Estado, hay que ser honesto con los ciudadanos. Gracias. Gracias, señor secretario de Estado. Señora Méndez, tiene la palabra. Señor secretario de Estado, yo creo que usted no se da cuenta de la magnitud de la situación de lo que yo le estoy contando, que además usted sabe, porque usted tiene los datos, quizás a lo mejor no tan bien como los tengo yo. Estamos hablando no de valoraciones, estamos hablando de números que son personas. Esos números son 22.000 personas que han entrado de manera irregular en España en 10 meses. 2.000 personas han entrado y 200 personas están entrando semanalmente por las costas de Murcia. Eso no son valoraciones, señor secretario de Estado, esos son números. Y esos números son personas. Y esas personas, ¿me querría usted decir dónde van? ¿Dónde van después de que los sueltan, habiéndoles hecho un PCR, no metiéndolos en CIES porque no se pueden repatriar, por lo tanto ni siquiera se puede llevar a efecto un expediente de expulsión? Digan usted esos miles de personas, porque son miles de personas, no son valoraciones. Dígame usted dónde van, dígame usted dónde residen, dígame usted de qué viven, dígame usted dónde viven. Porque claro, tienen que vivir de algo, supongo. Estas personas llegan de la manera que llegan, sin haber controlado nuestras fronteras, y después no sabemos dónde están. Yo sí que le puedo decir que en el campo de Cartagena hay miles de inmigrantes irregulares, que en el campo de Cartagena hay barrios donde no se puede entrar, que esto es un peligro muy grande, al cual no le están haciendo frente, que existe peligro de producirse guetos donde no se pueda entrar. Y ustedes resulta que me dicen que estos son valoraciones. Yo le puedo decir que hay en barrios donde españoles o residentes legales no pueden pasar por determinadas calles. Yo le puedo decir, si usted se quiere pasar por ahí, o el ministro Marlaska, cómo hay personas, porque a mí me han llorado
A mí me han llorado padres diciendo que no pueden más, que tienen que salir con su niña todos los días al instituto y que la tienen que acompañar a la ida y a la vuelta del instituto, que tienen miedo de salir a la calle. Usted me dirá que esto produce determinados sentimientos en la población. Esto es una realidad. Esto es una realidad que ustedes no la controlan, que ustedes no quieren ni siquiera reconocerla. Y no la quieren reconocer porque además las patrullas de la Guardia Civil, las patrullas de nuestra Policía Nacional no tienen efectivos suficientes para esta presión migratoria. Están en la situación en la que están. Y ustedes lo que dicen es que hacen un protocolo para que cómo se lavan las manos o cómo tienen que ponerse la mascarilla. Señor Secretario de Estado, estamos hablando de una cosa muy importante, muy gorda, que está modificando la paz y la seguridad de muchas personas y precisamente las personas más humildes, esas que no se pueden cambiar de casa, como el marqués de Galapagar. Porque lo que no es de recibo, porque esa realidad ni siquiera desde el Gobierno se sabe cuál es. Porque mientras no existen patrullas para patrullar por los diferentes territorios y, por lo tanto, no realizar las labores de seguridad y de mantenimiento del orden en nuestras calles, en la residencia del marqués de Galapagar hay cuatro coches de la Guardia Civil para que no les canten el himno nacional por la calle. Hombre, por Dios. Ha finalizado. Hombre, por Dios. Por favor. Hombre, por Dios. Ha finalizado. Entonces, yo finalmente le quiero decir que esto obviamente, y ustedes lo saben porque tienen los datos, está provocando más delincuencia en esos barrios. En esos barrios hay más del 50% de delincuencia se produce por inmigrantes extranjeros. Por lo tanto, esto lo tienen ustedes que acabar y son culpables de poner en riesgo la salud y la seguridad. Y termino ya, señora presidenta, la seguridad de nuestra Policía Nacional, de nuestra Guardia Civil y de nuestros ciudadanos. Nada más. Señor Santiago Romero, por el Grupo Vox, la señora Lourdes Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. A nosotros nos es absolutamente indiferente qué grupo parlamentario haya presentado esta proposición no de ley cuando es beneficiosa para nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y además para los ciudadanos, porque evidentemente la comisaría de Yecla se encuentra en un estado calificado de malo por la propia Dirección General de la Policía en el Plan Director de Infraestructuras Inmobiliarias 2014-2023. Según ese documento, el estado de los inmuebles puede ser bueno, regular, malo o muy malo, y la realidad es que incluso está peor de la clasificación efectuada. Por lo tanto, no solamente porque está clasificada de mala, que yo creo que esta es muy mala, sino porque además ha de perseguir el cumplir una serie de preceptos, como es el de velar por la seguridad e higiene en el trabajo para nuestra Policía Nacional, con respecto al Real Decreto 2/2006, porque estas instalaciones evidentemente no cumplen esos preceptos de seguridad e higiene en el trabajo para prevenir los riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. También para asegurar la buena administración y gestión del dinero público, ya que se están haciendo diferentes arreglos, diferentes reformas que obviamente no llegan a cumplir el objetivo de que aquellas instalaciones estén de una manera oportuna para realizar el trabajo que tienen que realizar en ellas y para que los ciudadanos puedan estar en dicha comisaría. Y además, independientemente del grupo parlamentario que haya hecho la transacción, como es el Grupo Parlamentario Socialista, nos hemos enterado a lo largo de lo que ha dicho en este momento y a nosotros nos es absolutamente indiferente que haya sido el Grupo Parlamentario Socialista para votar que sí a esa transaccional, porque es urgente el construir esa comisaría, ya que el acuerdo que se tomó en el Ayuntamiento para ceder el solar para esta comisaría cumple dentro de 8 meses y si no revierte nuevamente al Ayuntamiento. Obviamente, quizás, pues a lo mejor luego nuevamente volverían a tomar el acuerdo, pero eso sí que haría que por mucho que ahora mismo esté el proyecto, por mucho que ahora mismo estén hechas las gestiones que hayan hecho desde la Administración del Estado, obviamente, si no se cumple ese acuerdo, pueden existir problemas. Entonces, por lo tanto, yo termino diciendo que vamos a apoyar esta PNL, esta iniciativa transaccionada por el Grupo Parlamentario Socialista, porque nos parece que es beneficiosa para Murcia y para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de Yecla. Gracias. Diputado, señor Alcaraz. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, para cualquier delincuente, tal y como quedó evidenciado en la Comisión del Defensor del Pueblo la semana pasada, para cualquier delincuente de cualquier país del mundo, elegiría a España para cumplir la condena. Elegiría a España porque precisamente son de los países, de los primeros, si no es el primero, en velar precisamente por los intereses y por los requisitos que se están pidiendo, en este caso, pues por ejemplo, de la videoconferencia, que lo vemos oportuno.
Sí tengo que decir que, bueno, que aquí se ha comentado que ante un estado de alarma que se podría tener problemas de la visita de los familiares. No es así, porque los de ETA han tenido visitas de sus familiares, tanto en Valencia como en Sevilla, en otras cárceles, situación que no ha podido tener otros muchos familiares que han tenido que enterrar a su hijo o a sus padres en otras provincias sin poder desplazarse, pero precisamente los de ETA no tienen ese problema. No han tenido el problema ni van a tener un problema para hacer una videoconferencia con sus familiares. Sí lo tendrán las víctimas, que nunca podrán y nunca podremos hablar con nuestra familia asesinada. Por lo tanto, siguiendo manteniendo el ranking de protección hacia el delincuente que está cumpliendo condena, vamos a apoyar esta PNL. Vemos también justo que se apruebe la enmienda también del Partido Popular, porque lo que no podemos ser es tener los mejores servicios para los delincuentes en el mundo y, sin embargo, no estamos a la altura en la protección de nuestros funcionarios de prisión y sus derechos. Gracias. Señor Alcaraz tiene la palabra. Disculpa, señor Alcaraz. Gracias, presidenta. La verdad es que leyendo esta enmienda transaccional y la exposición del Partido Socialista veo una total incoherencia con lo expuesto en el informe la semana pasada del Defensor del Pueblo, porque si hubieran acudido al informe del Defensor del Pueblo de 18 y 19, pues darían por hecho de que efectivamente lo que se pide en la enmienda del Partido Popular es precisamente las necesidades que se reflejan en ese informe. En los CAT, en los centros de atención temporal de extranjeros, hace falta mucho más medios técnicos, más medio humano y un montón de requisitos que se están pidiendo en esta enmienda transaccional y que no tiene sentido que nos podamos oponer a ella. No solo por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también hace referencia a las ONG, a los voluntarios, funcionarios públicos, que también viene recogido en el informe 18 y 19 del Defensor del Pueblo, y por lo tanto el no darle esa protección y esa seguridad a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los voluntarios, a la ONG, pues caería sobre nosotros nuestra responsabilidad, que tanto ellos como sus familiares pudieran con más facilidad contagiarse de la COVID y en algunos casos incluso con resultados de muerte. Por lo tanto, por la vida sí vamos a apoyar esta enmienda transaccional del Partido Popular. Gracias. Tiene la palabra el señor Gil Lázaro por el Grupo Vox. Muchas gracias, señora presidenta. Dos consideraciones previas, algunas precisiones al hilo de la literalidad de la proposición y una conclusión final. Consideraciones previas. Mire, se empeñen ustedes en repetirlo 1000 veces. En España, afortunadamente, ni existen presos políticos ni existen exiliados. Existen condenados por la justicia después de un proceso con todas las garantías para el justiciable y huidos de esa justicia. Segunda consideración previa. Resulta cuanto menos paradójico, por utilizar un calificativo no hiriente, resulta cuanto menos paradójico que la señora Nogueras nos haya hecho un larguísimo alegato contra lo que ella ha llamado la cloaca mediática, vista la actuación sectaria y falsaria permanente de los medios públicos de comunicación catalanes. Por tanto, y entro en las 3 precisiones básicas que quería hacer, por tanto, a tenor de la literalidad de esta proposición no de ley, tenemos que señalar que cuanto menos nos resulta, insisto en el calificativo, paradójico, por no decir chusco. Porque, claro, citar la utilización partidista de las instituciones, la falta de democracia, de transparencia y de veracidad en la actividad y concluir que todo eso es abuso de poder, es corrupción y es extorsión, en términos generales estamos absolutamente de acuerdo. Claro que sí. El problema es que esa utilización partidista de las instituciones viene hoy a realizarla ante esta comisión el grupo autor de la iniciativa, que es cómplice, activo, coautor de toda una falta de democracia, utilización partidista, transparencia y veracidad en la actuación de las instituciones autonómicas catalanas y, por tanto, cae de lleno en ese abuso de poder, corrupción y extorsión que el mismo grupo denuncia. Por cierto, que hablando de abuso de poder es muchas cosas. Es actuación de las instituciones, pero es también actuación individual. Déjenme que piense un ejemplo de lo que podría ser abuso de poder. Imaginemos que un diputado frena en seco un coche sin ninguna
base legal que le ampare en nuestro ordenamiento para hacerlo. Baja de ese coche y se dirige a una dotación de la Guardia Civil ordenándoles que identifique a otros ciudadanos porque no le gusta lo que esos ciudadanos han dicho, eso es abuso de poder, patético, cómico. Suena aquello de no saben ustedes con quién está hablando. Y eso es abuso de poder, lo haga Perico de los Palotes o el secretario general del Partido Comunista de España. Continúo con estas precisiones. Claro que la literalidad de la proposición hoy haga referencia a la colaboración entre Gobierno y Fiscalía como un elemento incriminatorio de pasado, cuando estamos viviendo una situación inédita que jamás se ha dado. Disculpe, señor Gil Lázaro, pero se ha pasado Es tiempo. decir, que la fiscal general del Estado pase a ser directamente de ministra y diputada del Partido Socialista a ejercer esa magistratura, pues tiene guasa. Por tanto, señora presidenta, votaremos no, porque no vamos a avalar esta iniciativa. Que conste que con este voto no estamos cubriendo ni avalando a nada ni a nadie, como decía la señora Olona en el debate de la Comisión Kitchen. Vamos a ser siempre muy activos en la lucha contra la corrupción de este Ministerio del Interior, del anterior o de la Generalitat de Cataluña. Y desde luego, termino, y desde luego, saber la verdad de lo ocurrido lo determinará siempre los tribunales y no las mayorías políticas. Eso se llama separación de derechos, Estado de Derecho y democracia, aunque a algunos eso les suena chiste. Y, señora Tiene que proponente, terminar, termino. ya no puede El día ser que más ustedes tiempo. nos traigan una proposición no de ley que rece para investigar y denunciar los abusos de la Generalitat de Cataluña desde el año que usted quiera, contarán con nuestro respaldo. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado señor Mariscal. Gracias, presidenta. Podemos nos presenta hoy una proposición no de ley que insta a las plataformas de redes sociales a que controlen aún más las opiniones de los españoles que publican en sus perfiles de Twitter y de Facebook. Y también insta a que se eliminen de manera inmediata miles de perfiles de estas redes sociales que, según ellos, difunden el discurso del odio. Es decir, Podemos plantea que se pueda expulsar a miles de ciudadanos de un foro público, como son las redes sociales, sin las mínimas garantías jurídicas y atentando con ello el derecho a la libertad de expresión. Podemos pretende que sean las plataformas de redes sociales las que tengan la legitimidad y autoridad para limitar la libertad de expresión de los españoles, sin que intervenga un juez. Y llegan más allá, porque intentan convertir a los ciudadanos en chivatos para que denuncien las opiniones de sus propios familiares, amigos y conocidos que publican en las redes sociales. Parece, señores de Podemos, que ustedes quieren instaurar en España una Inquisición laica, bajo la excusa de perseguir los delitos del odio. ¿Pero qué son los delitos de odio? Es decir, ¿cuál es esta nueva blasfemia del siglo XX? Pues sencillamente todo aquello que rompe sus esquemas ideológicos. Y esto no surgió aquí en España. Los discursos del odio surgieron en Estados Unidos. Esta expresión empezó a utilizarse en las universidades americanas más elitistas, donde se han expulsado y se han obligado a dimitir a profesores y conferenciantes por decir algo que rompía ese consenso progre, o por ofender a jóvenes estudiantes de la mayor élite. Sí, no me diga que no, porque sí. Esto surgió en Estados Unidos, no es nada nuevo, no se lo están inventando. Se lo están inventando. Fueron expulsados profesores, bueno, y lo siguen siendo, profesores y conferenciantes por ofender a jóvenes, por verter una serie de opiniones que eran contrarias a lo que les decían en sus series favoritas, multiculturales y feministas de Netflix. Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Y ustedes quieren traer en España esa nueva censura con lo que llaman ustedes discursos del odio. Pero no en las universidades, porque las universidades ustedes ya las controlan. Lo quieren hacer en un lugar donde ustedes todavía no pueden pasar su rodillo y su censura, que son en las redes sociales. Y usted ha citado algunos argumentos de expertos de organismos supranacionales. Expertos, por cierto, bien pagados, porque ustedes siempre están al lado del sistema, al lado de los poderosos, al lado del capitalismo moralista de las multinacionales de Google y de Netflix, que dicen a los ciudadanos lo que tienen que pensar y cómo lo tienen que decir. Porque, señores de Podemos, insisto, ustedes quieren censurar a los españoles y les voy a poner un caso práctico.
Estoy seguro que para los señores de Podemos y para el marqués de Galapagar, los menas son niños. Es más, lo decía Teresa Rodríguez, son nuestros niños. Pero para una mujer del barrio de San Blas, no son niños. Para una mujer del barrio de San Blas que le han robado 3 o 4 veces, son delincuentes. Y esto mismo es lo que ustedes quieren censurar en las redes sociales. Y voy terminando, señora presidenta. Nosotros votaremos no a esta pretensión de censurar, perseguir y amordazar a los españoles por expresarse libremente en las redes sociales o en cualquier otro lugar. Y, por cierto, hoy aquí se ha pretendido censurar a una de nuestras diputadas por llamar marqués de Galapagar a Pablo Iglesias y le han pedido que lo retire del diario de sesiones y lo han retirado. ¿Sabes dónde no lo van a poder retirar todavía? En YouTube. Y digo todavía porque, evidentemente, con esta proposición de no de ley, su objetivo es poder censurar a nuestra diputada, no solo aquí, sino también en las redes sociales.